Un poco voy a dar la intro para presentarme. Mi nombre es Ludmila, soy founder de Boost. Eh, Quiero darle las bienvenidas. Para los que no conocen, Boost, la compañía que lidero, viene hosteando distintos espacios de webinars en pos de acompañar y democratizar la información y espacios de comunidad para compartir aprendizajes. Así que para mí es un honor tener al invitado que nos trae hoy. Y para contarles un poco acerca de Boost, hoy en día lo que estamos haciendo es acompañar startups y empresas digitales dentro de la TAM y Estados Unidos. Nos enfocamos en construir equipos, en acompañar desarrollo de líderes que marquen la diferencia y a repensar cómo estamos hoy en día hosteando el talento. Hoy la verdad es que nos mueve mucho la idea de, como les mencionaba, de abrir conversaciones, de compartir información, de escuchar distintas voces. Entonces, ahí creo que hoy el tópico que nos convoca es un tópico que me parece que nos interpela mucho, por no decir casi todos o todos los que estamos hoy en día en esta call, relacionado al trabajo remoto, ¿no? O sea, y al liderazgo de equipos de trabajos remotos, con lo cual, por eso hoy tenemos eh, justamente a nuestro invitado, Augusto Fernández. Un gustazo y bienvenido al espacio. Augusto lidera como founder de Mox y RH Check, así que nada, un gustazo enorme y bienvenido. Contanos si querés, y para darte la introducción a vos, un poco de vos, de contarnos de Mox un poco y esa mirada que tuviste a la hora de fundarla. No, buenísimo. Muchas gracias, Lumi, por convocar este espacio y toda la gente que se ha ido sumando a la sesión. La verdad es un gusto también poder participar acá y compartir aprendizajes, errores entre todos. Como decías, Lumi, digo, la idea también es que pueda ser una sesión interactiva donde diferentes personas puedan ir compartiendo sus aprendizajes y retos. Hay un poquito de mí, Augusto. Bueno, yo soy, como menciona Ludmi, co-founder acá en Mox y en RH Check. Primero nacimos en una de las verticales enfocadas en servicios financieros. Bueno, eso fue lo que nos fue abriendo, digamos, el mundo a lo que venimos siendo hoy por hoy. La empresa nace más enfocada en poder verificar datos para procesos de originación de créditos, entonces más como lo que es conocido KYC o prevención de fraude. Y con el pasar del tiempo, fuimos sumando varios datasets, varias cosas a lo que hacíamos, y en vez de solamente empezar a evaluar, digamos, gente apta o no apta para crédito, empezamos a abrir otras verticales, una de ellas siendo recursos humanos, que ahí es más bien poder evaluar el talento a medida que se va sumando a las organizaciones, ¿no? Entonces, seguimos con el foco de datos, de poder evaluar a la gente, pero con el pasar del tiempo hemos ido pivoteando un poco lo que hemos hecho como empresa, y hoy por hoy, pues bueno, uno de los sectores donde más nos tiene entretenidos es el mundo de recursos humanos, ya que hay mucho por automatizar y por crecer y poder implementar, ¿no? Entonces, está ahí a medida que vamos abriendo conversación, podemos ir tocando un poquito las temáticas, pero bueno, de intro quería poder compartir eso acá con los invitados, ¿no? Impecable. Sabés que a la hora que empezamos a definir un poco el espacio y los tópicos, obviamente hacer doble clic en trabajo remoto, sobre todo en equipos multiculturales, es un desafío per se, con lo cual traté como de estructurar un poco la charla como en tres grandes momentos o en tres espacios distintos donde vamos a estar abarcando desde liderazgo, multiculturalidad, vamos a hablar un poco de las prácticas que hoy en día a vos como co-founder y líder, sobre todo de talento, te han funcionado y aprendizajes también de esto, de lesson learned, que uno va a lo largo de la trayectoria, de la curva, del track record que uno tiene a nivel profesional, también aprendiendo y corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Y por último, te voy a hacer unas preguntas más orientadas al futuro un poco, porque me parece que está buena esa mirada más de proyección. Pero bueno, arranquemos, si te parece, con toda la parte más de liderazgo per se y multiculturalidad, porque creo que la pregunta es muy abarcativa, pero te va a dar el pase como que puedas desarrollarla mucho más, ¿no? Como pensar en el desafío o en cuál ha sido el mayor desafío que has vivido en los últimos años a la hora de liderar equipos distribuidos, ¿no?
Sí, no, creo que ese es un lindo tema, especialmente digo, lo podemos abarcar un poquito como parte de la historia de la empresa. Dale, me Creo que encanta. uno de los puntos más difíciles a nosotros fue en esa etapa temprana, en esa etapa inicial, donde, como mencionaba, íbamos pivoteando mucho el producto y Ok, el mismo producto iba cambiando mucho. Entonces ahí es la pregunta, lo que nos enfrentaban muchos, bueno, ¿cómo podemos hacer que la gente dentro del equipo se mantenga tranquila y que se mantenga alineada sabiendo que lo que van haciendo en su día a día por procesos de armado de prototipos o MVPs, pues va cambiando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso en un principio nos causó cierto tema o cierto problema, porque era como mantenemos ese engagement muy activo dentro de la gente con, pues cuando los cimientos todavía no están establecidos, ¿verdad? Que es esa etapa inicial como empresa. Y ahí se han hecho diferentes cosas que hemos explorado a lo largo del tiempo, pero uno que nos funcionó mucho es hacer como una sesión previa al onboarding de la gente, de los nuevos colaboradores, tener una sesión más founder-led. Entonces nos empezamos a sentar, mi socio más de la parte técnica y yo más del área operativa y de producto. Nos empezamos a sentar con cada una de las personas que iba a entrar al equipo y les hacíamos más bien como nosotros llamamos como un onboarding deck, no tal cual con las tareas específicas de lo que van a hacer en sus semanas de onboarding, sino más sí. bien sentarnos con ellos y poder compartirles un poquito, bueno, cómo es el estilo de trabajo, los do's, los don'ts, la cultura, la visión de la empresa. Y desde que lo empezamos a implementar, hemos visto que desde ese momento la gente se siente más conforme con lo que está haciendo, está más alineada a las expectativas. Muchos nos agradecen, nos dicen, no, es la primera vez que un founder de la empresa se sienta conmigo y me lleva por todo este proceso. Wow. Está Y muy ahí, especial. Augusto, para hacer doble clic sobre eso que me parece que está bueno y situar un poco a quienes están escuchando. Hoy, más o menos la estructura de Nox tiene equipos en qué, o sea, en diferentes partes de Latinoamérica. Y digo, estos onboarding que vos planteás son onboardings como de Open Office, ¿no? Con esta mirada medio de que justamente tenga como, a ver si me seguís en este y coincidimos o no, y estoy súper ok en no coincidir, pero digo, esta mirada de que un founder o el líder tenga como un acercamiento, como un espacio one-on-one o un espacio grupal, pero digo, con el nuevo colaborador o colaboradora que se suma, tiene como muchas aristas. Hay un mensaje también, no solo desde las tareas o del onboarding per se a la compañía como parte de un proceso, sino también como esta mirada cálida y de liderazgo más centrado en la persona y mucho más orientado al uno a uno o al espacio más personal de acompañar vos como referente, porque digo, digamos, no suele darse, o cada vez escucho más, pero no era una práctica que se venía habitual esto de que una persona quizás más de C-level haga doble clic y baje a toda la estructura y haga ese proceso de onboarding, ¿no? ¿Cómo lo sentiste vos desde esa mirada más de cualitativa o de ese feedback más cualitativo más allá de los espacios, ¿no?, propios de la tarea? Sí, no, digo, ahí nosotros tenemos gente, colaboradores desde Argentina, Venezuela, Colombia, tenemos gente hasta en España, México. Wow, claro. Estamos tal cual divididos por las regiones. Intentamos que la mayoría de la gente esté en la TAM, pero justo uno de los temas importantes para nosotros es una organización muy horizontal. Es decir, no nos encanta mucho la idea de tener una organización muy vertical como empresa, sino nos dividimos más bien por productos Bien, o por tareas y ahí son más que tener, por ejemplo, solamente digamos, un equipo de tecnología, sino intentamos que sea muy diverso. Entonces, dentro de estas células de producto, vamos sumando gente de ventas, de desarrolladores, producto, y ya entre ellos se empiezan a autogestionar, pero de una manera un poquito más horizontal, sin depender mucho de un C-level, ¿no? wow. Entonces, de esa manera, pues también nos ha ayudado a nosotros internamente la organización y estar cerca, pero no buscando que sea más bien como un micromanagement de las tareas, sino que el equipo solo se autogestione, ¿verdad? Eso está bueno que traes, pues me parece que traes como esa mirada que un poco también era mi pregunta, ¿no? Tu experiencia con los equipos multiculturales, y me parece que
que va un poco en línea con lo que decís, más que nada porque digo, tenés el challenge de que es una startup y como una startup a veces o sea, arrancás siendo muy poquitos y el hecho de decidir tener equipos interdisciplinarios, no solo en profile, o sea, en perfil técnico, sino también a veces sentados en diferentes locations, con lo cual hace como un doble challenge para mí, pero positivo en el sentido de que son personas con diferentes perfiles y con culturas distintas, ¿no? ¿Cómo fue para vos ese proceso? ¿Cómo lo vivís vos? Porque a veces puede pasar que hoy la estructura hoy ya tengas una capa de líderes en el medio y que te llegue como, obviamente, la información desde otro lugar. Pero digo, desde tu experiencia, ¿cómo es para vos esa vivencia? Sí, digo, ahí el tema de diferencia cultural sí se puede ver, digo, mucho en la región, digo, haciendo un comparativo, capaz el argentino es un poquito más directo versus el No mexicano. sé, no creo. El No, mexicano a veces da más vueltas al asunto. Y no digo que un estilo sea más bueno que el otro, ¿no? Sino simplemente son distintas formas de colaborar y se ve tanto internamente como cuando uno sale a vender. Entonces, capaz el claro. argentino te puede decir que no más rápido y el mexicano te va a dar vueltas un mes hasta que te dice que no. Pero son cosas de cultura de la gente y lo que yo me he dado cuenta también capaz en México, donde radico actualmente, a Sí, veces hay que aprender a leer los comentarios y poder hacer este tipo de preguntas para entender más al fondo del caso. Pongo un ejemplo. Tenemos un colaborador mexicano que es un poco emocional. Entonces, ok. cuando estoy teniendo una conversación con él y quiero comunicarle algo, arranco más bien diciéndole, siento que tenemos que trabajar en esto, ¿verdad? Pero como es una persona que es altamente emocional, juntamos un poquito como las palabras que le hacen sentido a él. Entonces, decir, bueno, siento, también ayuda a que se vaya alineando la persona y de esa manera se crea como una conexión adicional que permite que la persona se abra y entienda digamos, lo que estamos buscando desarrollar, pero de una manera más humana, ¿no? Entonces, capaz la escucha activa ahí se vuelve vital, especialmente cuando son esos perfiles capaz, que pues bueno, puede llegar a hacer que dan más vueltas a una situación que otros, ¿no? Bueno, creo que me parece, y esto es una opinión más personal que me permito dar, y me pasa mucho cuando tenemos espacios de roundtables con founders o C-level, esto, ¿no? De liderar la diversidad, ¿no? Vos hablás justamente de personas donde se detecta mucho más fácil la emocionalidad. Creo que hay un cambio de paradigma, esto es una opinión personal, ¿no? Digo, hay un cambio de paradigma muy fuerte en los últimos años de cómo, no solo de cómo se lidera, sino también de cómo la persona decide vivir el trabajo, qué rol ocupa en la vida junto a otros factores y a otros escenarios. Entonces, también va muy de la mano que esto lo suelo charlar mucho con mi equipo, digo, uno está teniendo una situación personal, por ejemplo, en otro ámbito distinto al laboral, y la realidad es que es la misma persona que está teniendo una situación, digamos, que lo conflictúa en lo personal, que se da media vuelta y tiene que ir a cumplir con su trabajo y se da media vuelta y, no sé, tiene una dinámica con, no sé, con la familia, ¿no? En rutinas, y tiene hijos, llevar a los chicos a la escuela y demás. Digo, y, y es algo como que atraviesa a la persona con una mirada 360, ¿no? Lo que sea que le esté sucediendo. Entonces, digo, hay algo esto que empieza a pasar un poco con las nuevas generaciones, un poco con la nueva mirada, ¿no? De empezar a verse un poco más, no sé si transparentes es la palabra, pero un poco más amigado con el hecho de que estoy pasando un mal momento y es lógico, ¿no? Que eso se pueda ver en otros ámbitos. Y también con eso va de la mano un poco como me pasa de charlarlo en espacios uno a uno, de animarse también como colaboradora a levantar la mano, ¿no? Y decir, justamente, estoy pasando una situación X, por eso también le da la pauta al líder de poder preparar el escenario y acompañar un poco ese momento, despriorizar, apoyarse en el resto del equipo. Eh, Digo, no me quiero ir mucho de tema, pero digo, también es real que hay algo, esto que vos estás notando de la multiculturalidad, de cómo se relacionan las personas y que obviamente antes, cuando era presencial,
digo antes porque digo, hubo un cambio de paradigma pre y post pandemia, tenía una mirada mucho más donde vos podías ver físicamente cómo estaba la persona, había obviamente muchas cosas que se ponían en manifiesto, que en el laburo remoto, en el trabajo remoto también medio como que se pierde, ¿no? Y para mí es un desafío pensar en cómo construimos confianza, cómo construimos una comunicación segura y genuina con un otro en un entorno remoto, ¿no? Porque digo, me parece que el remoto llegó para quedarse y con más días, menos días, más flexibilidad, pero digo, ya venía sucediendo antes. Entonces, también va un poco a tu mirada, ¿no? De esto de cómo construís un vínculo, más allá de las prácticas, me refiero per se, digo, ¿qué desafíos nuevos te has encontrado, ¿no? En esto de la construcción del vínculo con el agravante o el condimento de lo remoto, ¿no? Claro, sí, digo, ahí la parte de poder construir confianza, y capaz es algo más nuestro, digo, ahí somos creyentes dentro de la empresa que la confianza se gana, ¿no? Entonces la empresa la manejamos como si fuera una meritocracia. Entonces ahí es, si la gente va creando sus oportunidades para liderar proyectos, tener más responsabilidades y poder lanzar sus iniciativas propias. Es un nivel de trabajo, ¿verdad? Y como comentaba, al organizarnos de manera horizontal, permite Claro. que el equipo solo crea sus mecanismos de autorrendición de cuentas y ya no es como, bueno, el C-level es el que mandó esto o tal cual, sino permite que lo mismo personas dentro del grupo puedan levantar la mano, ya que es un espacio más abierto y no como la mirada fija del founder, sino más bien es el grupo el que crea esa autorrendición de cuentas, ¿no? En temas de desafíos, sí, o sea, obviamente hay una parte difícil, ¿verdad? Que es lo que viene siendo como el burnout silencioso de la gente, ¿verdad? Que en sí es uno de los desafíos más grandes que tenemos a nivel remoto. Y el tema es, bueno, ¿cómo te das cuenta de un burnout silencioso cuando pues no hay muchas acciones o indicadores preventivos? Entonces, ahí como compartías, capaz y te vas dando cuenta cómo cambia el comportamiento de una persona, pero no necesariamente significa que al cambiar el comportamiento va a dejar la empresa, sino hay que poder tomar esas acciones previas para poder acompañarlo y ayudarlo en ese tema, ¿no? Entonces, pero bueno, si antes era muy participativo y después deja de serlo, ese es como un indicador de este potencial burnout y ahí por eso, como mencionaba, los one-on-one para mí pueden ser muy efectivos, pero cuando yo tengo que creer que un one-on-one, pues no hay que tocar temas del trabajo, sino más bien un tema de la persona, cómo se sienten, poder abrir ese espacio para que la persona misma pueda comunicarte esos cambios de comportamiento o esos temas que capaz son más difíciles de poder compartir en un ambiente más grupal. Entonces yo, por ejemplo, a mi one-on-one me gusta tenerlo con todos los miembros del equipo, dejo que ellos establezcan la frecuencia, tampoco porque no me gusta el tema de la juntitis, entonces si no necesitamos Mira, tener one, no pasa nada, vos establecemos la frecuencia y cuando tengamos el espacio quiero que hablemos de cosas que no necesariamente tengan que ser del trabajo, sino de vos como persona. eso Y ellos está bueno. a veces suben la frecuencia, la bajan, pero mismo es como que ellos tengan el control, porque capaz si todo está bien y no necesitamos una junta más y lo ven como algo forzoso, ¿no? Entonces por eso es como está, a mi punto es dejar que ellos establezcan esa frecuencia de juntas y que ellos puedan, sepan que tienen esa mano que está ahí para lo que ocupe, ¿no? Pero bueno, creo que tienes un punto. Sí, no, está bien, gracias. Creo que iba a ser como acompañarte en esto y me parecía bueno porque para quienes escuchan, a veces pasa mucho de que uno, en la diaria también nos pasa, ¿no? Digo, de optimizar agenda, está muy como en auge esto de los tiempos, que de optimizar las reuniones, de esto podría haber sido un mail y cosas asociadas en cuanto a la, realmente vuelvo al punto de optimizar el tiempo de todo, porque obviamente es súper caro, entre otras cosas, y de repente venimos con una mirada mucho más integral de voy a poner espacios uno a uno para hablar de cosas que no tengan que ver con la priorización del backlog, por ejemplo, ¿no? O de lo que queremos hacer en este sprint o de cómo queremos trabajar. Y me parece bueno resaltarlo y quiero detenerme en esto, porque habla de proponer dos espacios, o sea, un espacio que tenga que ver
pongo dos por poner, digamos, una cantidad, digo, pero un espacio destinado a organicemos la dinámica de trabajo, veamos ahí que mucho vos contabas que también estaba de la mano en la distribución mismo con el equipo, que generaban sus propios acuerdos y lo podían priorizar entre la estructura, pero por otro lado es, ok, pero aparte yo quiero otro espacio para charlar de cosas que no tengan que ver con la dinámica diaria. Y me parece fundamental esto porque habla un poco, ¿no? De generar un espacio en donde la persona pueda, entre comillas, sentirse cómodo, porque bueno, obviamente hay un montón de cosas que tienen que ver con esto, pero para hablar y vos tener como un check más general de la persona, porque también eso después hace que vos puedas priorizar, definir o trabajar en puntos que tengan que ver con lo laboral estrictamente, ¿no? Digo, qué importante dar ese espacio y ahora, directo al hecho, digo, yo soy como muy abanderada de estos espacios, así que es genial haberte encontrado y saber que no soy la única, pero digo, ¿cuánto resultado en experiencia vida vos te dio tener, digamos, cuando los empezaste a implementar? ¿Notaste un cambio? ¿Sentiste que había ganas de hablar? Porque también, vuelvo, es difícil porque uno está acostumbrado al chip de, bueno, hablemos de trabajo, qué tenemos para ver hoy, qué hay que destrabar, en qué te ayudo, cómo, ¿no? Y hablar de cosas que no, sí, porque a veces puede ser que no haya nada, ¿no? Digo, pero ¿cómo fue para vos también, para como founder y líder, atravesar quizás no sé si como esa incomodidad puede pasar de empezar a promover una cultura y de pequeñas iniciativas orientadas a acompañar a la persona desde ese lugar, y cuál fue quizás como una vez haber atravesado ¿no? Como mirás para atrás y decís, che, ese retro de esos accionarios. ¿Lográs identificar ahí cómo te sentiste o cómo sentís que repercutió positivamente? Sí, no, yo creo que es, o sea, como bien decís, es algo que hay que balancear, y también Total. que la persona esté de acuerdo, no puede ser algo que imponemos por naturaleza, es más bien, si es como una opcionalidad más que algo mandatorio, ahí es cuando la gente empieza a aprovechar estos espacios más a fondo. También creo que depende mucho el tipo de preguntas que uno va haciendo dentro de esta sesión, ayuda a que la persona se vaya abriendo un poquito más que no. Resultados, bueno, nosotros hemos visto que obviamente la retención, crecimiento de la gente va aumentando, o sea, en cierto términos de retención nos ayudó mucho, pero también nos ayudó mucho para también entender qué quieren desarrollar en sus skills la gente, aparte de lo que ya vienen haciendo. Y Qué eso bien para esto, mí es ¿eh? algo muy grande porque también internamente tenemos como esta idea de que entre más generalista y es como una forma de nosotros, ¿no? Si alguien puede hacer varias cosas y se puede autogestionar haciendo esas varias cosas sin depender de un cuello de botella de alguien más, pues es algo, digamos, óptimo cuando es un equipo remoto chico, ¿verdad? O sea, alguien que pueda hacer Bien. varias tareas. Impulsamos al equipo a que empiecen a tomar este otro tipo de tareas, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces en estas sesiones ahí es cuando te dicen, mira, quiero desarrollar esta habilidad, no la tengo, me quiero poder meter en este proyecto, no tengo la habilidad. Y eso nos ha ayudado también a que la gente pues se pueda ir metiendo, desarrollando habilidades y los acompañamos, le damos las herramientas, les pagamos los cursos, las certificaciones y demás. Pero creo que hay casos pronunciados en esto del burnout, que mismo nos dimos Sí, cuenta, gente que empezaba a faltar a las reuniones y que en un one-on-one se abrían y eran temas personales. Y bueno, o sea, claro. era sacar un espacio de tu día y ver cómo podías apoyar a esta persona. Y bueno, ahí en sí, ahí es donde capaz los beneficios o todas las cosas que podés tener como empresa salen a luz y vale la pena. Entonces, esa persona, mira, le recomendé en su momento, teníamos como unos créditos para poder hacer terapias así más de meditación. Y Sí, el chico sigue estando en la empresa, es una de las personas más participativas y justo parte de su ritual diario es poder meditar un poco las cosas, ¿no? Y es algo que nunca había hecho antes, estaba medio peleado y nomás como poder tener esos espacios para promover otro tipo de cosas nos ayudó en ese caso y como ese hay otros casos, ¿verdad? Pero bueno, vimos que nos ayudó con la retención y el poder apoyar a la gente a que siga desarrollando sus habilidades o sus curiosidades dentro del mundo de tecnología, ¿no? qué importante
me quedo con esto. No me voy a desviar mucho, me lo digo para mí esto, pero quiero hacer como un, simplemente dejarlo asentado. Qué importante que haya líderes que pongan en agenda de la salud mental, ¿no? O sea, traigo esto porque cuando hablamos, si bien la salud mental es muy grande y da para otro webinar, sí lo que creo es cuando hablaba justamente de pensar un paquete de beneficios o una propuesta de valor como founder que lo tenga y lo contemple. Digo, hablando digamos, de soluciones pensadas como apps de meditación, hay plataformas enteras con diferentes propuestas de valores asociadas. Conozco plataformas con equipo psicológico altamente capacitado para acompañar a colaboradores en distintas situaciones, y esto como beneficio, y a su vez la empresa aparte muchas veces pone a disposición profesionales de la salud o acompañamiento extra si es una situación que te está como viviendo personal bastante atípica y que requiere de esa, de, como de ese acompañamiento. Digo, porque creo que, bueno, el cambio de paradigma del trabajo remoto tiene que ver no solo es repensar la conexión, ¿no? O sea, parece como medio un juego de palabras, pero digo, trajo otras dificultades relacionadas que lo vemos como dificultades o otros desafíos, por decirlo así, que no tenía la presencialidad, y como tal empiezan a aflorar problemáticas o dolores del trabajo remoto per se, que uno no lo barajaba antes en la presencialidad porque era otro el escenario, ¿no? Con otros desafíos. Entonces, creo que el hecho de, vuelvo, como para también empezar a numerar, de pensar esto de tener espacios aparte, siempre y cuando el colaborador o la colaboradora esté disponible para charlar un poco, de hacer un checkpoint de cómo estamos, pensar en una propuesta de valor integral que acompañe al colaborador con una mirada 360 y integrar la salud mental como algo también a sumar en la agenda, ¿no? De la propuesta de valor como un diferencial. Eh, Salimos de la típica, del típico paquete de beneficios solamente de descuento viste, o si te sumás a alguna membresía de gimnasio, que también está bueno, no es para decir nada negativo, y empezamos a abordar otro tipo de problemáticas que, nada, afloran desde un lugar de condición de ser humano per se, ¿no? Y que el empleador, digamos, la empresa, el founder, lo ponga dentro de la propuesta de valor, habla un poco también, ¿no? De esta mirada de entender a la persona como un todo, ¿no? Que es algo que quizás anteriormente no lo barajábamos en la propuesta de valor, pero hay un mensaje atrás, ¿no? Antes, bueno, conozco otras compañías, por ejemplo, y me desvío un poco, pero voy al punto de que ofrecen, por ejemplo, para la salud de la mujer, ofrecen acompañamiento en el tratamiento de fertilidad, digo, y qué importante entender al colaborador, la colaboradora como un todo, ¿no? Y proponer beneficios desde ese lugar, o proponer una propuesta de valor, valga la redundancia, desde ese lugar. Y creo que en el trabajo remoto se ve eso como una diferencia, se ve como algo que me ha pasado. Nosotros dentro de Bus tenemos, la view más fuerte que tenemos es toda la parte de talento per se, y dentro de talento tenemos toda la parte de recruitment, y en recruitment pasa mucho que las personas que arrancan los procesos de contratación ponen en manifiesto en la balanza cosas que antes no, o sea, cuando digo antes me refiero pre-pandemia o cuando no existía el laburo remoto como algo que llegó para quedarse, quizás no se ponía tanto en la balanza, ¿no? Y hoy hay generaciones enteras en donde el trabajo remoto es un más o es algo como condicionante para avanzar, y el paquete de una propuesta de valor social me parece que habla un poco del mensaje de ser una empresa que se prepara para eso, ¿no? Creo que, nada, como reflexión me lo llevo yo, porque digo, no ponen a la hora de tomar decisiones, la propuesta de valor pesa muchísimo, y a veces mucho más que antes, donde sí medíamos, no sé, el plan de salud y solo eso, ¿no? En Argentina nosotros tenemos el beneficio de que las empresas ofrecen planes de salud, y los planes de salud tienen diferentes como niveles, ¿no? Ahora va mucho más allá, la flexibilidad, los días off, digo, la identidad con el producto que se está sumando a la persona, digo, como muchas cosas asociadas a eso, ¿no?
Antes de saltar al siguiente tópico, sí quería preguntarte particularmente si ustedes han podido implementar procesos de performance o evaluaciones digamos, como desempeño, como se dice, y los espacios como de rituales o feedbacks que han tenido, porque bueno, vuelvo, antes parecía algo como normal esto de tener los espacios uno a uno y ahora la virtualidad también, ¿no? O sea, esto de que sea virtual no es lo mismo tener una instancia de checkpoint, esto bueno, repriorizar, repensar o rearmar tu dinámica de trabajo a hablar de feedback, ¿no? De trabajo, ¿no? ¿Cómo, si contame un poco la experiencia con Mox y esto? No, claro, sí, y es muy buena pregunta porque es un lindo reto que tanto buscamos resolver para nosotros como para nuestros clientes en la vertical de recursos humanos. Qué bien, Creo que todo lo que viene siendo People Analytics se está bien, volviendo el centro de cualquier equipo de recursos humanos, ¿no? O sea, todo lo que es People Analytics va a ser de acá para adelante uno de los componentes más importantes para el desarrollo y la retención del talento. Entonces, ahí, bueno, ¿qué hemos hecho? Digo, en sí, parte interna tenemos digo, evaluaciones de psicométricas o psicotécnicos, como son bien, conocidos en Argentina. Y bueno, eso también nos ayuda a mapear comportamientos de la gente, cómo es su estilo de trabajo, su estilo de liderazgo. También ahí te ayuda a entender un poquito más a fondo la manera adecuada de poder acercarte a la persona, ¿no? También ahí tenemos toda una suite que estamos de hecho lanzando por medio de un partnership, que es todo el aspecto de evaluaciones técnicas. Esto va un poquito más para el pre-screen de candidatos, entonces ahí pues se puede evaluar, por ejemplo, conocimientos en AWS, backend, frontend, y de hecho hay un test que evalúa la adaptabilidad de la persona hacia la IA, ¿no? Entonces, bueno, ok, todos estos tests, tanto de habilidades blandas, habilidades duras, esto mismo, pues bueno, hay que combinarlo con todo lo que viene siendo parte de los patrones de performance de la persona, ¿no? Obviamente teniendo KPIs y OKRs claros para la división y la personalidad de poder mantenerlo, pero todo esto, la idea es que pueda estar centralizado dentro de un mismo módulo, ¿no? Y este es un módulo que venimos desarrollando internamente para nuestros clientes, que es un módulo de People Analytics, ¿no? Y en caso de que el día de mañana alguien se vaya del equipo por algún motivo, ya sabes más o menos el perfil de persona en términos de habilidades, comportamiento que necesitas para total, poder sustituirlo o que alguien dentro del mismo equipo suba hacia ese lado. Ahora, no por tener un módulo o un software de People Analytics va a estar resuelto el tema, sino más bien eso te da los datos y hay que total, acompañarlo con lo que ya venimos haciendo, que es la comunicación humana, que es el one-on-one que venimos haciendo, ¿no? Entonces, bien. básicamente nos da más argumentos o cosas que podemos llevar a esa conversación humana, pero no sustituye la conversación humana, porque si dejamos esa conversación humana de lado, pues los datos están ahí, pero no nos termina de completar el todo, como comentabas ahí, Luli. Entonces, es en sí aprovechar estas herramientas como el People Analytics, pero complementar y usar ese aspecto más humano y entre los dos interlazarlos para tener una conversación más profunda, ¿no? Bien. ¿Y cómo te ha ido? A, eh, a ver, es como, estoy pensando en la pregunta mientras lo voy charlando con vos. Digo, ¿hay un desafío para vos como co-founder? Seguramente lo has atravesado en el último tiempo, quizás, que tiene que ver con liderar líderes, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estás, digamos, cómo te paras vos dentro del trabajo remoto? Digo, hoy tus líderes, los que te reportan a vos directamente, son líderes que están sentados en México, los tenés distribuidos. ¿Cómo es para vos tu experiencia acompañando procesos de performance o como referente o líder de C-level, acompañar a tus líderes en los procesos de performance en trabajos remotos? Sí, digo, es un tema lindo porque sí ha habido en algún punto conversaciones al respecto de, bueno, si los líderes tienen que estar físicamente o no tienen que estar físicamente, ¿no? Y ese
Prepandemia, pues sí, todo el mundo te va a decir lo mismo que venías diciendo vos, Lumi, ¿no? O sea, apoyarse mucho en la presencia, la oficina, eso te ayuda como a poder controlar a la gente. Pero en sí, hoy por hoy eso pues ya no puede ser la base y yo soy, digo, a mí me gusta promocionar que todo el equipo esté remoto y eso causa alguna diferencia internamente, pero sí tengo gente que reporte desde España, gente que reporte desde Argentina y capaz algunos reportan a diferentes horarios y está bien, no hay tema, ¿verdad? Pero acá lo importante es que hoy por hoy el cambio no es solamente gestionar personas, sino gestionar tecnología también como parte dentro del rol del founder o rol de la persona de recursos humanos, ¿no? Entonces creo que ahí es como parte de eso, ese cambio de rol, es bueno, también cómo ayudamos a la gente a que empiece a adoptar estas tecnologías, capaz de los perfiles que no son tan técnicos, o sea, un perfil más operativo, un perfil más de recursos humanos, bueno, cómo empezar a usar este copiloto de IA para que te ayude en tu día a día, ¿no? Entonces, por eso digo, pasa no solamente de gestionar personas, sino ahora también tenemos que empezar a gestionalizar tecnología como parte de esos procesos, ¿no? Eso en términos de, digo, lo que yo veo como que ha cambiado, ¿verdad? Y desafíos de talento remoto, hay muchos, digo, por ejemplo, hay un caso muy sonado últimamente que es de un desarrollador que se llama Sohan Parek, que de hecho trabajaba como para 5 compañías al mismo tiempo, resultó que se hizo viral todo el tema, y digo, ahí cada quien tiene su decisión de cómo quiere afrontar esto. O sea, por mí no hay problema si una persona tiene nuevos trabajos siempre y cuando cumple, ¿verdad? Pero bueno, en este caso se explotó el tema y pues bueno, empezó a no performar bien y es la realidad en un mundo remoto. Perfiles técnicos a veces tienen varios empleos, entonces, ¿cómo navegar eso? Digo, por suerte, digo, nosotros tenemos soluciones para eso, ¿verdad? Por eso es digamos, la oportunidad de poder involucrar background checks dentro del proceso, pero también a esto se le suma algo más, que son los deepfakes. Entonces, dentro de los procesos de selección, ahora también tenemos deepfakes. Me imagino mucho la gente acá metida en el call ha visto parte cómo comparten estos posts en LinkedIn de que llegó un candidato fake, y eso, pues, desafortunadamente destruye un poco la confianza que se está buscando crear con el talento remoto, ¿no? Y por eso, bueno, creo que ahí es parte importante poder tener estos mecanismos de autenticación o verificación de las personas para poder acompañar los procesos de selección. Y el otro que creo que es un gran reto es, y es más bien percibido, hay como una percepción que hay una brecha de habilidades en el mundo tecnológico, pero en realidad mismo también, digo, se estima que el 40% de los trabajadores van a tener que replantearse qué han desarrollado a nivel tecnológico en los próximos 3 años, ¿no? Y eso hace que haya como una percibido que, pues bueno, no hay talento suficiente con las tecnologías nuevas que necesitamos. Sin embargo, ahí creo que es por el enfoque que teníamos anteriormente de contratar gente solamente por títulos y no tanto por sus habilidades, ¿no? Entonces creo que 2025 para adelante es poder hacer eso, o sea, en sí empezar a usar lo que es como el skills-based hiring, adelante va a ser mucho más potente. Y justo, por ejemplo, LinkedIn dice, si vos tomas en cuenta las habilidades y no los títulos, en México tenés 10x más talento que puede estar desarrollando soluciones de IA. Pero hay como una percepción interna de mucha gente que, bueno, si no tiene título, si no tiene esto, pues no va por ahí, ¿verdad? Y en el mundo remoto eso es clave. Digo, parte de la gente más genia internamente nuestro, hay varios que no tienen título universitario, ¿no? Pero pues saben lo que hacen, saben liderar internamente y es como encontrar esas cualidades de la gente a la hora de hacer un buen screening de los candidatos, ¿no? Qué bueno esto que traes, porque me parece que es un poco la bandera que también nosotros promovemos mucho en Boost, relacionado a no mirar solamente el track record de una persona, sino también tener nosotros, prepararnos como funnel de entrevistadores y tener un proceso de contratación
y de evaluación de performance suficientemente robusto para evaluar, en el caso de una contratación, la agilidad de aprendizaje y el potencial de la persona, y en el caso de la performance, que realmente esté alineado con la silla que está ocupando, ¿no? Eh, Creo también con eso que esto es una opinión más personal, pero digo, la formación académica no lo es en un todo. Sí, obviamente es algo que acompaña, pero que definitivamente hoy con la diversidad de temáticas y de formatos educativos y de aprendizajes, eh, nos quedaríamos muy cortos solamente mirando un CV, un currículum y siendo sí o no solamente por eso. Creo que obviamente, vuelvo, depende mucho el rol, depende mucho la jerarquía, depende mucho qué es lo que necesitamos, pero a la hora de describir y de bajar objetivamente el contenido de una job description, es clave no quedarnos todavía poniendo egresado de la licenciatura o no del título de grado, porque eso es para mí, vuelvo que es una opinión personal, ahora vamos a dejar un espacio de debate y de conversaciones, pero digo, tiene que ver con un sesgo muy importante que nos privamos hoy en día de un montón de talento que, que quizás está estudiando y no terminó, que lo dejó stand-by por algún tema personal o porque decidió desistir de la carrera y que realmente cumple con las expectativas del rol. Y ahí va un poco el challenge también a los founders, ¿no? Que nos pasa mucho a nosotros tener estas conversaciones internamente de ¿realmente es la persona que tenemos, que ocupamos y que, o sea, que necesitamos para el rol? ¿O es lo que nosotros queremos desde un lugar más como de deseo ideal y que está lejos de la descripción y de las tareas que va a estar ejecutando esa persona? Porque también, vuelvo, digo, todos queremos tener a Messi en el equipo. Incluso en un equipo completo de fútbol hay un solo Messi. Digo, porque imagínate tener a todos Messi. Es muy difícil también proponer un desarrollo de carrera para todos por igual, con los objetivos lo suficientemente desafiantes, con las zanahorias lo suficientemente desafiantes para seguir, y quizás necesitas poder equilibrar y balancear un poco la estructura del equipo, el seniority que también se está buscando. Y eso es también como reflexión, lo digo, ¿no? Como sincerarnos con nosotros mismos a la hora de describir realmente lo que necesitamos y decir, che, ¿necesitamos esto en todos los roles? Sí, no, ¿por qué? Porque en base a eso también es al mercado que voy a ir a buscar, la propuesta de valor que voy a ir a proponer, los objetivos que le voy a plantear en pos de que la persona elija, no se elija y se quede. Porque hoy el desafío no está solamente en la atracción. Hoy en día vos hablabas de turnover y para mí eso es fundamental, tiene que ver con que elija quedarse. Y en elegir quedarse está la propuesta de valores asociada al trabajo remoto, la propuesta de valor asociada a los beneficios que van a acompañar a esa persona que está contratando, la propuesta del producto, ¿no? Que el producto sea algo que la persona lo convoque, y es como un montón de cosas. Y si a eso le pifiamos, por decirlo de alguna forma, en la descripción de lo que realmente necesitamos para el rol, poco probable que haya un match. O puede que haya un match, pero que desista al poco tiempo de haber ingresado. Entonces, creo que también un poco es ese proceso madurativo de uno como líder de decir, para este momento y esta silla es este el rol que necesito. Y no Messi necesariamente, ¿no? Y si viene Messi, bueno, pero hay que pensar en cómo hago para que Messi elija quedarse una vez que termine el partido, ¿no? Eso es el endgame, ¿no? Que nos vuelvan a elegir, que nos volvamos a elegirnos, hablando de un vínculo, pero digo, en algún punto es un vínculo laboral, digo, y tiene que ver con eso, para que realmente haya una buena inversión en el talento indicado. Pero bueno, eso a veces es muy difícil porque hay una puja del interés nuestro personal como founder y de lo que necesitamos para apagar el incendio y de lo que necesitamos realmente para escalar. Pero creo que hace mucho la eficiencia de saber contratar en el momento en el que estamos entendiendo qué necesitamos, ¿no? Para mí eso es fundamental. ¿Y qué piensas vos sobre los desafíos? Mirando un poco la foto pre-pandemia y post-pandemia, digo, ¿qué pensás vos del desafío? Si bien algo ya me mencionaste relacionado a la tecnología, eh, si querés hacemos un poco de zoom en eso, ¿no? El talento tiene el desafío de volverse tentador, ¿no?
también en un mercado remoto y donde se viene de lleno la IA como parte del stack, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos sobre el futuro del talento en base a eso? Sí, digo, ahí, o sea, es un tema un poco complicado, ¿verdad? Porque hay varias posturas de la guía, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, la guía viene a comerse todos los trabajos, y no necesariamente se va a comer todos los trabajos, o por ejemplo, en el mundo tech dicen se va a comer el trabajo de un junior, y no necesariamente se va a comer el trabajo de un junior, sino creo que ahí parte importante es saber o aprender a coexistir y saber dónde te aporta valor Claro, ¿no? O sea, no, y tampoco, y es también ahí, no podemos intentar meter IA todo, o sea, no necesariamente todo ocupa IA, ¿verdad? O sea, en sí al final del día, por querer ser novedoso y meter IA en un aspecto que no va, te termina yendo peor a la situación, ¿no? Pero sí es importante, también es una tecnología muy nueva, es decir, la gente que se vende como senior en IA, pues no necesariamente son senior porque no lleva tanto tiempo la IA fuera, ¿no? O sea, capaz son total. semi-senior, por verlo así. Pero bueno, por Ujú. eso también es que nos llena mucho orgullo este producto que estamos lanzando, que es hacia eso, ¿no? Es poder evaluar la adaptabilidad de la gente hacia la IA. Entonces, ya ahí estás como combinando parte de lo que es la habilidad blanda con la habilidad dura de la persona, ¿verdad? Y mismo estos tests, pues nos ayudan a empezar a entender, ok, mira, capaz si no tiene todas las cualidades que queríamos, capaz no es el Messi, pero mira, o sea, a la hora de aprender o la actividad y lo curioso que es hacia la IA, lo hace una persona que tiene muy alto potencial hacia adelante y hacia lo que viene, porque sí va a tocar reinventarse, ¿no? O sea, esto, las habilidades que tenemos hoy no van a... sí tenemos, Marcelo. Con gusto ahí después comentamos. Y Sí, si entonces, quieren, interrumpo ahí, Augusto. Vayan dejando las preguntas ahí, en un ratito nomás retomamos las preguntas para ir respondiéndolas. Gracias. entonces creo que ahí Ludwig justo, o sea, eso, ¿verdad? Es como también saber que el perfil mismo de la gente que estamos buscando está cambiando constantemente a medida que va pasando los meses. Ya ni son años, son meses. O sea, cada Es mes. impresionante. Y por ejemplo, ahí me gustaría comentar, por ejemplo, nosotros internamente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, por ejemplo, el otro día estábamos teniendo unos hacks con el equipo y propusimos, ¿por qué no hacemos un hackathon ahora en septiembre? Internamente nos dividimos en varios grupos y son grupos multidisciplinarios en donde vamos a usar Lovable y vamos a hacer algo, un prototipo de cualquier cosa, de lo que quieran, pero Bien, que nazca. Y nos dividimos en varios grupos. Entonces, capaz hay unos cuantos que ya saben usar Lovable, pero no todo el equipo sabe usar Lovable. Y con este tipo de pues, rituales, por decirlo así, hacemos que la gente misma dentro del equipo se impulse hacia adoptar estas tecnologías, ¿no? Y por eso es importante también tener estas dinámicas, capaz y no tan formales, sino más bien tener esos espacios co-creativos. Entonces, sí, hackathons creo que es algo bueno si tienen la disponibilidad y no tienen que ser hackathons muy prolongados, pero mismo poder combinar varias personas del equipo hacia que puedan llevar a cabo esto y aprender nuevas tecnologías en el proceso, creo que también es una buena forma que sigan creciendo internamente, ¿no? sí, total. Creo que coincido con esto que estás proponiendo como producto, de alguna forma, y también con esta mirada que respalda eso, que es como la integración de la tecnología y de la tecnología en la vida de las personas, ¿viste? Es como que cada vez la tecnología se vuelve más protagónica, pero sí sigue siendo dentro de una estructura donde están las personas y en algún punto es una herramienta facilitadora para, ¿no? Entonces está buenísimo en procesos de esto de contratación o de performance, tener herramientas que a las personas, quienes las administramos y las gestionamos, nos faciliten y nos ayuden a automatizar mucho más el trabajo repetitivo y tener información mucho más eh, como a vivo, ¿no? En corto tiempo, a procesos de análisis que antes capaz nos llevaban un par de días, viste, macheando Excel y tirando fórmulas por todos lados en pos de, ¿no? Así que creo que está bueno como nada, como propuesta de valor. Acá tengo algunas preguntas, si querés, ahí te las voy leyendo.
Marcelo pregunta si desde el producto que plantean ustedes tienen un test de habilidad blanda. Sí, ahí tenemos toda una, digo, ahí si puedo compartir un poquito de la plataforma específicamente de recursos humanos, que se llama RH Check. Tenemos toda una suite que busca poder ayudar a automatizar parte del proceso de talent screening de la gente, ¿no? Entonces, no suplanta el Headhunter o no suplanta una compañía como Bus o un equipo de reclutamiento interno, sino busca apoyarlos para que la búsqueda sea más rápida y más eficiente, porque ¿qué es lo que nos Okay. pasa a veces? Si tenemos un proceso muy largo, perdemos candidatos en el proceso. Yo lo he vivido, me imagino lo han vivido ustedes y toda la gente Sí, de acá. Cuando enormemente. prolongamos mucho el proceso para que asegurarnos que es la persona correcta, suele ser que esa persona capaz y se va por el tiempo y que llegó otra oferta y demás, ¿no? Entonces, dentro de nuestra suite de soluciones buscamos justamente eso, acortar el time to hire. Entonces tenemos los background checks, llamadas de referencia, pruebas psicométricas, que nos ayudan a ver también el aspecto de habilidades blandas, tenemos test de evaluaciones técnicas, que nos ayudan a ver más el aspecto duro, y así más, o sea, la oferta de valor hacia ese mercado es enfocada en ese mundo, ¿no? O sea, en la etapa final, por decirlo así, de un proceso de selección. Y con gusto, después del webinar, podemos compartir un poquito más detalle a los que estén interesados, ¿no? Sí, ya tenemos también la lista después que la vamos a estar mandando, así que eso está buenísimo. Augusto, tengo otra pregunta. ¿Qué mecanismos o buenas prácticas siguen para comunicar mensajes de impacto general en su entorno remoto? Ahí son como, Fátima, nada más para entender un poquito mejor la pregunta, o sea, es comunicar mensajes, noticias buenas, o qué, o sea, no podría como, Conversaciones, sí, asumo que Fati debe estar hablando como de conversaciones difíciles o conversaciones que tengan un grado superior al business as usual. ok, sí, digo, ahí en parte, digamos, cuando son temas buenos, preferimos comunicarlo en equipo, ¿no? O sea, cuando Okay. es ese tipo de cosas, entonces, por ejemplo, los espacios como los all hands, a pesar que es algo simple, funciona para eso. Ahí yo tengo mi perspectiva de los hands que no puede ser solamente resultados. Ahí me gusta poder involucrar dinámicas dentro de los all hands. Ahí con gusto después hablamos un poquito más de eso. Pero en aspectos más como en entornos difíciles o cuando es ahí, sí capaz tener varios mecanismos que la persona pueda comunicar esto. O sea, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Cuando nomás extendemos la mano como founder y le decimos, bueno, te puedo acercar cuando tengas un problema o demás, o cuando uno convoca a la junta, piensan que va a salir algo malo. Entonces también es, Claro, ok, hay un tercero. En una organización mucho más grande, bueno, hay directores de recursos humanos, total. gente que nos puede ayudar a canalizar esto, pero en una startup muchas veces no existe esa figura. Entonces, bueno, Muy mal, Augusto. Déjame decirte que hay que y, repensar eso. y por ende, si asignamos a alguien, nos dimos Está muy cuenta y bien. tuvimos que asignar a alguien que llevara un poco ese aspecto. Como un buddy, ¿no? Claro, y ahí cuando llega a ser el momento de escalarlo, bueno, mismo ahí ya las dos personas lo pueden escalar, pero sin que se sienta como eh, la necesidad, porque sí hay cuando son temas difíciles, la gente lo tiende a postergar, ¿verdad? Hasta que se vuelve algo Sí, claro. imposible. Entonces, también un poco hay que poder darse cuenta temprano, como mencionábamos hace rato, si alguien era muy participativo, deja de ser participativo, puede acercarnos, los one-on-one siguen siendo buenas prácticas, como mencionábamos, ahí el one-on-one, capaz y buscarle ese lado humano, y mismo salen estos temas un poquito más difíciles. Y también entender, a veces, o sea, uno puede entender como que la persona se va de la empresa como algo malo, pero también entender desde dónde viene que se va, ¿verdad? Si es por el trabajo de sus sueños, si es, o sea, si hay varias otras situaciones en esta conversación y se tiene una conversación clara, con confianza, pues no necesariamente es algo malo y hay que abrir las puertas hacia estas personas que buscan nuevos retos, ¿verdad? Desde Siempre y ya. cuando como uno lo comunica del lado que sale eso, ¿no? Obviamente las desvinculaciones siempre son un tema difícil, nunca va a ser un tema fácil por llevar,
pero bueno, siempre buscándolo del lado humano. desde Y si ya. bien hay una renuncia, pues bueno, qué más a poder apoyarlo a la persona y también entender si es algo interno que ocupamos cambiar nosotros como cultura para que prevenir que esto vuelva a volver a pasar, ¿no? Total. Acá Marcelo pregunta sobre prácticas para teamwork o team building. ¿Qué prácticas hoy en día te han servido a nivel trabajo remoto o on-site y te han dado resultados? Sí, bueno, creo que Marcelo se fue en segundo, pero bueno, creo que parte de las Queda prácticas, grabado. como decía, los hackathons son buenos. Los Sí, hackathons considero que es algo especialmente en equipos técnicos. Si podemos bien, meter capaz un hackathon una vez al cubo, como bien. mínimo, o al semestre. Eh, y de todos modos, sí es bueno tener un offsite de la empresa, siempre y cuando se pueda. Nosotros nos tardamos mucho, y cuando digo mucho, nos tardamos un par de años lograr el primer Ok. offsite de la empresa, pero cuando lo hicimos, nos dimos cuenta de la importancia que hay, y no tiene que ser, digo, también por tema de budget, no lo podemos hacer todos los meses, ¿verdad? Pero No, sí, total. donde en el budget poder llegar a hacer un offsite, porque cambia los costos. O sea, lo que se puede lograr a nivel persona y a nivel trabajo puede hacer en una semana un trabajo de un mes, y al mismo tiempo puedes conocer a esa persona a un nivel superior, y ya después del offsite son básicamente amigos, no son colaboradores o socios, sino ya es otro nivel. Y eso, desafortunadamente, a pesar que sí tomamos prácticas y nos gusta tener ese aspecto de teamwork, a veces es un poquito más difícil a nivel remoto. Pero bueno, en los All Hands, aprovecho esto para comentarlo, a mí me gusta dedicarle, por ejemplo, 15, 20 minutos del All Hands a una dinámica. Y siempre vamos rotando las dinámicas que vamos haciendo internamente. Qué bien. Hay unas que son más de colaboración, hay unas que son más de team building. Por ejemplo, pongo una que no tiene nada que ver con el mundo tecnológico, pero hicimos una búsqueda de tesoro virtual, y el engagement fue buenísimo dentro de la empresa, y la gente se divirtió, estuvo un buen rato. Sí lo dejamos al final del All Hands, ¿verdad? Porque pues bueno, el All Hands tiene su aspecto más profesional, más Total. como resultado, pero lo cerramos con una dinámica que ayuda a que la gente salga desestresada de una junta un poquito más larga, y que se vaya con un buen ánimo hacia el resto de su día, ¿no? Entonces, eso diría, prácticas son un par de las cosas que hacemos internamente como para poder balancear, ¿no? Bien. El Vamos, trabajo con... Bien. estamos medio en hora, pero le voy a dar la pregunta a Karina, que pregunta, me parece aparte una buena pregunta para cerrar. ¿Cuál considerás que es el mayor reto dentro del entorno remoto? Sí, digo, ahí parte de lo que Un poco lo que comentábamos. venimos hablando. Sí, pero creo que ahí también nace un poco pues hay que ser claros con lo que estamos buscando dentro de la gente, ¿no? O sea, Bien, entre más vagos somos, pues más se abre hacia que la persona pues no tenga claro lo que tiene que hacer, o por ejemplo, si es un perfil que no es proactivo, capaz si este perfil no es proactivo, bueno, necesita una mayor indicación hacia dónde moverse, ¿verdad? Entonces, sí, parte del problema un poco del trabajo remoto es que, bueno, la gente empieza a dividir su enfoque en varios proyectos a veces. Y bueno, o sea, no necesariamente es algo malo, ¿verdad? Que alguien busque diversificar sus proyectos, que busque crecer, que busque tener varias cosas a las que hace a la vez, pero también es tener mecanismos para, y también la confianza interna, ¿no? O sea, no es una conversación fácil decirle a un founder, che, mira, tengo otro trabajo, ¿verdad? O sea, no no, necesito total, para poder total. Para sobrevivir. mí el encuadre, sumo a esto que decís, Augusto, el encuadre a la hora de contratar, de lo que se pide, de lo que es requerimiento. Acá en Argentina el tema del pluriempleo con el trabajo remoto tiene un debate bastante que da para rato, no lo voy a estirar con esto, pero sí creo que es un desafío. Primero, por un lado, a la hora de contratar, ser honestos y plantear cuáles son las condiciones.
Por otro lado, entender cuáles son los límites, ¿no? Digo, hasta dónde ir y sobre todas las cosas saber que no faltan a los acuerdos, porque en el medio se abren otros debates relacionados a si la persona tiene trabajo ocioso, por qué, o sea, tenemos mal medido, ¿no? Digo, todo esto que ustedes traen o proponen como producto, digo, también acompaña a entender si que necesitamos medir productividad, que, que el hecho, yo esto lo es personal, pero digo, para mí productividad no tiene que ver con presencialidad y hay un debate también ahí. Me parece que el desafío es el ecosistema y la dinámica y la propuesta del trabajo remoto llegó para quedarse y necesitamos tener herramientas y empezar a diseñar nuevas estrategias para medir productividad en entornos remotos, que no tiene que ver con necesariamente la presencialidad. Entonces, creo que nada, es una opinión personal, sin dudas, pero bueno, hay un desafío atrás de sentarse a diseñar procesos y convocar herramientas y productos como el tuyo que acompaña la propuesta de trabajo remoto a medir productividad y saber que tenemos a la persona en el lugar correcto, con la silla correcta y el tiempo estimado correcto, ¿no? Si no, hay que repensarnos nosotros antes de salir a buscar culpables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más allá de... Pero por eso yo creo que el encuadre sí es bueno, porque vos ya partís de la base donde vos a la persona te sentás a conversar en un lugar de, por ejemplo, si necesitamos que sea una persona que trabaje full time, digo, bueno, ¿qué otro tiempo? Digo, si es freelance por un proyecto, además, digo, bueno, es esto que planteamos, uno está ok con que entiende, pero digo, ya se acuerdan desde el inicio. O mismo si agarran un proyecto a mitad de camino del trabajo fuerte, bueno, levantar la mano y ponerlo sobre la mesa y entender si hay espacio o no. El tema es cuando eso no está blanqueado y ahí empieza a correr un montón de otras cosas, ¿no? Y un montón de dolores. Pero bueno, Augusto, un placer. La charla me dio un montón de información, un gustazo enorme también conocer y conectar con el producto que ofrecen. Eh, y obviamente vamos a estar mandando a todos en la grabación para que la puedan volver a escuchar. Vamos a dejar disponible tu contacto también y el de tu equipo para que, bueno, obviamente se puedan contactar con vos. Y desde ya que agradecemos a todos por haberse sumado y haber participado de otro encuentro. Muchísimas gracias, chicos, a todos por sumarse. Eso Gracias. es muy amable, muy interesante. Chau. Hasta luego Adiós. a todos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.